Exposición a hidrocarburos aromáticos. Sileno. El sileno hace parte de la categoría de los hidrocarburos aromáticos, al igual que el benceno, del cual vimos el video anterior. El sileno es un líquido muy volátil, de olor dulce y fuerte. El sileno está presente en la gasolina y en muchos otros solventes. Es utilizado como desengrasante en el procesamiento histológico en laboratorio. Vemos acá en esta imagen precisamente ese procesamiento histológico. Para poder ver en el microscopio ciertos tejidos, por ejemplo los de las biopsias, se requiere hacer unas láminas muy finas del tejido y pegarlas en unas portaobjetos, en unos objetos de vidrio que nos permitirán observar al microscopio el espécimen. Sin embargo, para poder ver este tejido en el microscopio, el tejido ha tenido que sufrir una serie de procesos químicos, entre ellos la adición de sileno. El sileno es excelente desengrasante y es un agente que es bastante fuerte. Por eso, en el laboratorio se tienen que utilizar unas etiquetas especiales para marcar estas láminas, porque si se marcan con otro tipo de, por ejemplo, una tinta o se marca con un lápiz, con el fero, eso se va a borrar, o ciertas tintas de ciertas etiquetas que son impresas tampoco funcionan porque el sileno las disuelve, esas tintas. ¿Por qué? Porque el sileno precisamente es un excelente disolvente. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Se compran unas etiquetas especiales que son resistentes al sileno. Estas casas comerciales entonces venden etiquetas resistentes al sileno y a otros hidrocarburos que se usan en los laboratorios como tolueno, hexanos y alcoholes. También esas etiquetas son resistentes a los colorantes que le dan ese tono rosadito al tejido, como la eosina, hematoxilina. Y me gusta esto que dice acá. Además, estas etiquetas, esta nueva generación de etiquetas es resistente a los sustitutos del sileno. ¿Eso qué quiere decir? Como ustedes lo van a leer en el libro de toxicología, se está intentando sustituir el sileno en este tipo de laboratorios por agentes que sean más seguros y menos tóxicos. Traje aquí dos partes de los MSDS o Material Safety Data Sheets de el benceno y el sileno. Las hojas de seguridad contienen mucha información, pero en este caso me interesa solamente que veamos y nos familiaricemos con estos pictogramas que son iguales tanto para el benceno como para el sileno. Recuerden que ambos son hidrocarburos aromáticos y que son muy similares, de hecho se utilizan a veces como sustitutos uno del otro, usualmente intentando sustituir al benceno por el sileno, debido a que el sileno es menos tóxico. En ambos casos, los productos químicos van etiquetados con estos pictogramas de inflamable, toxicidad de órgano blanco e irritante. Ambos son iguales en cuanto a la palabra de peligro, que es danger, peligro, y además contienen frases frases H. Esas frases H provienen de la palabra hazard en inglés, que significa peligro o sustancia química peligrosa, y se codifican con unos números. Para el caso del benceno vemos que tiene los códigos H340 y H350. Son dos códigos que hay que ponerles mucha atención porque el H340 nos muestra que la sustancia química puede causar defectos genéticos y el H350 nos está diciendo que la sustancia causa cáncer, o bueno, que puede causar cáncer. Estos códigos no los tiene el sileno, y de allí que siempre usualmente se diga que el sileno es menos tóxico que el benceno y que ambos se pueden utilizar casi en el mismo tipo de aplicaciones industriales. Ambas sustancias químicas, sin embargo, tienen el código H412 que nos muestra que pueden ser bastante peligrosas para la vida acuática. En este caso estaríamos entonces hablando de un peligro para el ambiente. Veamos un poco más la toxicocinética del sileno y así podemos comparar un poco con lo que recordamos que vimos de la toxicocinética del benceno.
El sileno ingresa ya sea por aire inhalado o por la piel. A través del aire inhalado, que está contaminado con sileno, a través del sistema respiratorio llega a sangre y al sistema linfático. Luego es metabolizado en el hígado y estos metabolitos que se generan se distribuyen libres o unidos a diferentes proteínas en la sangre, pero al final se eliminan por vía urinaria. Si el sileno ingresa a través de la piel, entonces también alcanza la sangre, se distribuye por la sangre, se metaboliza este sileno en el hígado y sus metabolitos son eliminados a través de la orina. El pico de excreción máxima del sileno, no del sileno, sino de sus metabolitos a través de la orina, ocurre a las 24 horas y este metabolito, que se elimina bastante en la orina, se llama ácido metilipúrico. Vemos en este esquema del metabolismo del sileno cómo se llevan a cabo una serie de reacciones químicas con el sileno que al final nos genera la producción de este ácido hipúrico, y es esta molécula la que se va a excretar en la orina del trabajador expuesto. Precisamente entonces el ácido hipúrico es el biomarcador de exposición que nos va a permitir determinar la dosis interna de sileno en el cuerpo de este trabajador. Pero ¿qué tipo de enfermedades causa el sileno y cómo las causa? Revisemos un poco más. Las enfermedades ocupacionales asociadas con la exposición al sileno son urticaria de contacto, aquí vemos que la piel es la afectada, encefalopatía crónica por solventes y efecto agudo tóxico por solventes. Estas dos últimas son efectos a nivel del sistema nervioso central. En el caso de la encefalopatía crónica, este trastorno se deriva de una exposición crónica sistémica, y exposición crónica hace referencia a exposiciones del trabajador durante más de 3 meses. Adicionalmente, decimos que es una exposición sistémica. ¿Por qué? Porque se genera un efecto en un órgano o sistema que está alejado del punto de ingreso del tóxico. Recuerden que aquí el sileno ingresó por vía inhalatoria o por la piel, pero miren dónde está el efecto. Está en el cerebro, bastante alejado de su punto de ingreso, por eso se denomina sistémica. ¿Cuáles síntomas están asociados con la encefalopatía crónica por sileno? Son trabajadores que tienen dificultad para concentrarse, demencia, pérdida de la memoria y cambios en el estado de ánimo. Ahora quiero que veamos las otras enfermedades asociadas con la exposición al sileno. Por un lado tenemos entonces la urticaria de contacto, que se genera después de una exposición local aguda, y el efecto tóxico agudo de solventes, que se genera por una exposición sistémica aguda. Vamos entonces a explicar un poco más estos términos. La exposición local aguda, en el caso de la urticaria de contacto, cuando hablamos de local, hablamos de que el efecto del sileno afecta al tejido directamente que hizo contacto con el tóxico. Y decimos que es aguda porque la exposición al sileno fue de corta duración. Estaríamos hablando de exposiciones que van en el rango de segundos hasta un mes. Fíjense en este individuo que tiene una urticaria de contacto por una exposición local aguda. Una exposición que puede ser segundos al sileno, pero su piel hizo contacto y se generó esta enfermedad. Ahora, en una exposición sistémica aguda, lo que ocurre es que es sistémica nuevamente porque el efecto se da en un órgano o sistema alejado del punto de ingreso del tóxico, y es aguda nuevamente porque la exposición es de corta duración, de segundos a un mes. Aquí entonces tenemos una enfermedad
que llamamos el efecto agudo tóxico por solventes. Y miren este individuo cómo está. Tiene unos síntomas muy similares a los de intoxicación con alcohol. Su corazón presenta arritmias, está confundido, tiene una falta de coordinación, dificultad para hablar y concentrarse, fatiga, dolor de cabeza e irritabilidad. Estos son los síntomas del efecto tóxico agudo por solventes. En este caso el solvente pues es el xileno. Lo que pasa es que esta enfermedad no solamente está asociada con la exposición a este solvente, al xileno, sino también a otros solventes, por ejemplo el benceno, por ejemplo algunos hidrocarburos clorados, de los cuales hablaremos después. Comprendimos entonces la toxicodinámica y ahora vamos a hablar de la evaluación de la exposición laboral. La exposición de los trabajadores se puede evaluar utilizando el BEI, que para este caso es la medición de ácidos metilipúricos en orina al final de la jornada laboral. Aquí tenemos los TLB, el TLB de la CGIH, que es 100 partes por millón, el TLB STIL de la CGIH, el PEL de OSA y MAC, que sabemos que es como el TLB pero en Alemania. Si nosotros comparamos, y aquí me gusta empezar a hacer comparaciones con el benceno, comparamos el TLB del xileno, que es de 100 partes por millón, con el TLB del benceno, que es solo de 0,5 partes por millón, aquí podemos comenzar a entender el por qué el benceno es mucho más peligroso y más tóxico que el xileno. De hecho, por eso es que su TLB es mucho más bajo que el del xileno. Si nos fijamos en el TLB STIL, para exposiciones de corta duración, que ya explicamos en el video anterior a qué hace referencia, vemos que este TLB STIL del xileno es de 150 partes por millón, mientras que el del benceno es de tan solo 2,5 partes por millón. Quiero que hablemos de esta agencia que es la IARC. La IARC es la agencia internacional para la investigación del cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes ingresan a la página web de esta agencia, van a encontrar un buscador para encontrar la clasificación de carcinogenicidad de diferentes sustancias químicas. No todas las van a encontrar acá, porque la IARC trabaja todos los años intentando estudiar diferentes sustancias químicas, pero realmente en la actualidad son muchas las sustancias que aún no han sido clasificadas por esta agencia. Sin embargo, el benceno y el xileno, ya vamos a ver que aquí tenemos el resultado para el benceno, nos dice que es categoría 1, o sea que es un confirmado carcinógeno en humanos. Veamos para el xileno que nos dicen, que no se ha clasificado. Todavía faltan estudios, falta que ellos se sienten, analicen la información y de pronto lleguen a conclusiones que hasta el momento no se han podido generar por falta de información o por falta de estudios. Es por eso que aparece como no clasificable. Este no clasificable no significa que sea seguro. Es decir, esta sustancia química debería tratarse como si pudiera causar cáncer, solo que hasta el momento no se ha podido confirmar. Y no hay suficientes estudios ni en humanos, ni en animales, ni estudios de laboratorio que confirmen que el xileno pudiera estar asociado con cáncer. Lo contrario ocurría con el benceno. Si recuerdan, el benceno en cambio sí es un carcinógeno humano y además aquí les resalté que ambas sustancias químicas están asociadas con toxicidad reproductiva. Mientras que el xileno no se ha clasificado como carcinógeno, el benceno sí está confirmado en humanos y es por eso que el benceno siempre tiene que ser manipulado con extremo cuidado. Es una sustancia química del grupo 1 de la IARC, carcinógeno humano. Puede causar leucemia, como lo vimos antes, mientras que el xileno no se ha asociado con ese tipo de enfermedades. Y allí vemos esas diferencias en dos sustancias químicas que son de la misma categoría. Solo para comparar, quiero que veamos la carcinogenicidad del plomo. Nos dicen que es probablemente carcinógeno, perteneciente al grupo 2A de la IARC. Y el mercurio que vimos antes en el primer video no ha sido clasificado tampoco, al igual que el xileno.
Cuando decimos que es probablemente carcinógeno nos referimos a que no se ha confirmado todavía en poblaciones de humanos, pero está confirmado en animales y hay sospechas de su carcinogenicidad en humanos. Hasta aquí entonces llega nuestra